Es tiempo de que podamos compartir la palabra de Dios y yo quiero que abramos nuestra mente y nuestro corazón para que en este momento sea Él quien nos transforme, sea Él quien haga en nosotros el propósito divino que ha diseñado para cada uno. Yo quiero que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios. Hoy yo voy a predicar acerca de la Torre de Babel. Y quiero que busquemos en Génesis, en el capítulo 11, versos 1 al 9. Génesis 11, del 1 al 9, y voy a leer todo el pasaje y luego voy a tener algunas enseñanzas. Dice la palabra de Dios. En ese entonces, no, está en NBI, yo la quiero en Reina Valera 60, pero la puedo leer, la tengo aquí. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinaí y allí se establecieron. De Sinar. Y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Sí usé NBI, ¿verdad, Marcos? Sí, perfecto. Discúlpame entonces. Y los dispersó por todo el mundo. Hermanos, pueden sentarse. Miren, por muchos años he visto esta historia como una historia sobredimensionada por Dios. Perdónenme. Tengo que ser bien honesto. Como que no encuentro cuál es el problema. ¿Por qué ellos no iban a llegar al cielo? ¿Cuál es el problema con esta historia? ¿Por qué Dios, desde mi punto de vista equivocado, ha sobredimensionado esta historia? Si te ha pasado igual, no te preocupes. Hoy yo espero traer claridad a tu vida y que veamos rápidamente de qué se trata lo que pasó aquí en Babel. Miren, nada de lo que hacemos, voy a repetir, nada de lo que hacemos debe entrar en conflicto con los mandatos de Dios. Escúchame bien. Sean cosas grandes e importantes o pequeñas y triviales. Nada de lo que hacemos debe entrar en conflicto con los mandatos de Dios. Si lo hace, eso es llamado rebelión. Y en Génesis se narran 3 grandes rebeliones contra Dios. La primera de ellas es conocida de todos y está en Génesis 3. Es la rebelión del hombre contra Dios. Al desobedecer, dio entrada al pecado y legítimamente aquel a quien habían hecho Señor de la creación, porque el Señor le dijo: enseñoréate de todo lo creado, le entregó por decisión propia esa posesión y ese señorío a Satanás. Génesis 3, hay una rebelión del hombre contra Dios y eso trajo consecuencia. La paga del pecado
es muerte. Hay otra rebelión que casi no se predica tanto, que se encuentra en Génesis 6. Y esta es una rebelión un poquito más complicada. Todas esas rebeliones fueron solucionadas en la cruz, le adelanto eso. Pero esta involucra lo espiritual también, porque dice en Génesis 6 que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Y esto Dios no lo vio con agrado, y no fue como con Adán, que legítimamente tú caíste y yo diseño un plan. No, Dios dijo, no, yo no tolero esto. Y ahí vino el diluvio y vino la consecuencia, voy a destruir y voy. Hubo consecuencia, ¿verdad? Estoy muy por encimita, no puedo entrar en ningún otro detalle allí para poder llegar a donde quiero. Y está esta rebelión del hombre contra Dios que se narra en Génesis 11, que es la Torre de Babel, y en esa nos enfocaremos hoy. Y lo que pasa es que luego del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé y con sus hijos. Y ese pacto incluso tiene una señal en los cielos que todavía hoy tú y yo podemos observar y recordar la verdad bíblica. Y él dijo, pondré mi señal en los cielos, y cuando se vea mi arco en las nubes, recordaré que he prometido, ¿verdad?, no destruir más. Y cada vez que yo veo que está lloviendo, ayer cayeron 2 o 3 gotas y la ciudad, yo estaba por la Churchill, y para yo llegar aquí casi le tuve que poner un motor fuera de borda al vehículo en que venía, porque era una yola lo que yo necesitaba. Sin embargo, cada vez que vemos ese arco iris, sabemos que no será la tierra destruida por un diluvio. De hecho, los enemigos de Dios han querido robar ese símbolo, y ahora las iglesias se cuidan de no poner arco iris, y eso a mí, de verdad, tengo que confesarlo, me llena de impotencia, hasta de rabia, porque no podemos nosotros dejarnos quitar nuestros símbolos. Fue Dios quien puso el arco, y nunca el arco iris va a ser sinónimo de nada pecaminoso ni de nada más que no sea el pacto y la misericordia de Dios para con nosotros. Lo que pasa es que el de ellos es diferente, porque todo lo que el enemigo hace es como una foto mal tomada de la creación tan hermosa que Dios presenta. Pero ¿a cuántos les parece maravilloso ver un arco iris en los cielos? Y luego que Dios hizo pacto con ellos, les dijo en Génesis 9:1, usted lo puede buscar, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Escúcheme bien, porque esto no es opcional, esto es imperativo. Dios le dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. De hecho, en los textos subsiguientes, después de ese verso 1 del capítulo 9, vemos que varias veces se menciona que se separaron por familias, por naciones, por sus lenguas, y el mismo capítulo 10 termina diciendo, los últimos 2 versos del capítulo 10, 31 y 32, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Qué pasa entonces en el capítulo 11? ¿A qué me refiero yo con que hubo una rebelión? Y es que el hombre quiso usar su inteligencia. Incluso fueron tan osados, lanzados, proactivos le llamarían hoy, que crearon materiales nuevos. Dijeron, no vamos a usar piedra, vamos a usar ladrillos. Y para esto vamos a coserlo. Óyeme, toda una estructura, una infraestructura de ingeniería, creando materiales a sí mismo para pegarlos
Usted puede leer en el capítulo 11 que crearon materiales nuevos para pegarlos y que fuera bien construida. Hermanos, y eso me permite abrir un paréntesis para preguntarnos qué tal si nosotros usáramos todos nuestros talentos, toda nuestra inteligencia para la gloria de Dios y sus propósitos. Pero tristemente, como en este capítulo 11 veo cómo gente es capaz de crear infraestructuras maravillosas cuando se trata de alcanzar sus propias metas o sus sueños, y cuando se trata de buscar el propósito de Dios y construir el reino que se ha acercado, el reino de los cielos aquí en la tierra, vemos que son pasivos, que son limitados, que no se esfuerzan con igual intensidad. Y eso pasó con ellos. No se esforzaron en buscar el propósito de Dios que ya Dios le había dado, que se extendieran y que llenaran la tierra, y tuvieron ideas maravillosas para buscar sus propios anhelos y sus propios deseos. Ellos buscaron su propia manera de satisfacer sus deseos de grandeza. Y yo quiero mostrárselos claramente cómo en 3 vertientes ellos hicieron esto. Dejar de lado el propósito de Dios y tratar de buscar sus propios deseos. No lo hago para que juzguemos, lo hago para que nos evaluemos. ¿Qué tanto tú estás corriendo tras tus metas y deseos, tu justificación, tu razonamiento? ¿Y qué tanto tú estás buscando cuál es el propósito de Dios y cuál es el proceso de Dios para ti? 3 maneras en que ellos hicieron esto. Número 1, buscaron tomar el lugar de Dios. Dijo, busquemos materiales y construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. La instrucción de Dios fue llenar la tierra o alcanzar el cielo. Pero ellos quisieron tomar el lugar de Dios porque el cielo es el lugar de Dios. Y ellos dijeron, construyamos una ciudad. En vez de esparcirse, vamos a concentrarnos. Todavía hoy estamos pagando eso. Nosotros somos 10 millones de dominicanos y no se sabe cuántos millones de haitianos. Y de esos 5 viven en una sola ciudad. Y toda la extensión de la República Dominicana, por aquí hay muchísima tierra por todos lados. Entonces, obviamente, el tránsito, los servicios, los hospitales, todo está. Pero bueno, ellos intentaron tomar el lugar de Dios. Desde la caída, el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, habiendo recibido de Dios la capacidad de enseñorearse de la tierra, busca por sus propios medios lo que ya le ha sido dado. ¿No cantamos nosotros que tu presencia es el cielo para mí? Y desde que Dios creó al hombre se paseaba en el huerto y habitaba junto con él. ¿Cuál es la necesidad de construir una torre para llegar al cielo? Siempre buscamos nuestros propios caminos, buscamos alcanzar al cielo sin Dios, y es imposible alcanzar el cielo sin Dios. Hay un solo camino al cielo, y ese es Jesús. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren, hermanos, ustedes me ven predicar domingo tras domingo o en la semana y saben que yo no acostumbro a mencionar ni a otras denominaciones ni a otras religiones.
Yo predico a Cristo y Cristo crucificado y Cristo resucitado. Pero saben, hermanos, sin mencionar, voy a decir que una de las razones por la que yo amo ser evangélico es porque, ¿cómo yo voy a hablar con santo y con intermediario si yo puedo hablar con el dueño? Miren, yo fui esta semana que tenía un equipo reparando, que si yo hubiera busqué después en YouTube y la pieza costaba baratísima y un niño de 5 años se la puede poner, pero queriendo ser, fui y la llevé a un sitio. Cuando voy ahí, me dicen que no la pudieron reparar. ¿Por qué no la pudieron reparar? No, porque la pieza no aparece. Yo, ok, lo voy a buscar, y cuando voy a buscarlo me dicen, son 2.500 pesos. Digo yo, espérense, no. No, es que nosotros tenemos un cargo de diagnóstico. Digo yo, pero es que ustedes no me lo diagnosticaron. Yo se lo traje diagnosticado, le dije, tiene esa pieza dañada. Y ustedes se suponía que me la iban a arreglar y entonces yo le iba a pagar. No, que esas son las políticas. Digo, bueno, esas son las políticas, eran las políticas. Porque yo no voy a pagar eso por algo que yo traje diagnosticado. Y le dije qué pieza tenía dañada. Así que ustedes o me lo reparan y me cobran lo que quieran y yo se lo pago, o no me cobran el diagnóstico porque diagnosticado lo traje yo. Y ustedes, no fue que ustedes me dijeron la pieza cuesta tanto y yo decidí, no, está muy caro, no lo voy a pagar. Ahí sí vale la pena que me cobren el diagnóstico. Pero fue que ustedes me dijeron que no tienen la pieza y que no me lo van a poder reparar. Y el muchacho ahí, yo le dije, óyeme, no vamos a hablar más. Búscame al supervisor, al dueño, al gerente, al que sea. Cuando viene el supervisor general, fue el que me recibió el equipo. Y yo le dije, usted sabe que cuando yo vine le dije que pieza estaba dañada. Y él dijo, no hablemos más, vamos a quitarle eso. Y me quitó el cargo, porque de verdad no aplicaba. No era que yo estaba pidiendo algo que estaba incorrecto. Y yo decía, ¿cuánto yo hubiera durado hablando con ese que no era su problema? Él simplemente está siguiendo las políticas que están establecidas. Pero ¿cuánto tiempo yo hubiera durado con ese empleado? Y al final, ¿ustedes saben qué iba a pasar? Que yo iba a tener que pagar ese dinero, porque él no estaba autorizado a nada más. Pedí hablar con el encargado e inmediatamente se solucionó el problema. Hermano, ¿por qué tenemos que coger intermediarios? Cuando el velo se rasgó de arriba abajo por el sacrificio perfecto en la cruz. Y Él está esperando con brazos abiertos que nosotros vengamos delante de Él. Hay un solo camino al cielo. Y ese camino es Jesús. No trates de alcanzar el cielo, de lograr tus metas, de cumplir el propósito de tu vida sin Dios. Es simplemente imposible. Número 1, buscaron tomar el lugar de Dios. Número 2, buscaron reconocimiento. ¿Saben por qué querían hacer esto? Ellos lo dicen ahí. Vamos a construir una ciudad y una torre que llegue al cielo. Entonces nos haremos famosos. Hermano, y eso nos llama a examinar nuestro corazón. Pensar para qué y para quién estamos haciendo lo que hacemos. De hecho, vamos a reflexionar en algo juntos. Estos tomaron esta decisión a espaldas de Dios. Y ni siquiera por mal se menciona en su Biblia el nombre de ellos. Yo leí la historia junto con ustedes. ¿Usted leyó el nombre de alguno de ellos? Porque en la Biblia hay muchísimos ejemplos por mal, que usted dice, no sea como fulano. Pero estos, ni siquiera por mal se menciona su nombre. Entonces reflexiona. Si tú dejando de lado a Dios, vas a conseguir las metas, vas a conseguir trascender. Ellos querían hacer esto para ser famosos y al final ni siquiera por malo se menciona su nombre. Esta historia se conoce por el nombre de confusión. ¿Qué es lo que significa Babel? Los confundidos. Pues por lo menos Confucio
se conoce por otra cosa, pero aquí estos son los confundidos. Hermano, reflexiona en eso. Vas a seguir queriendo hacer las cosas a tu manera y que Dios se moldee a tu manera. Que Dios me guarde. La oración de nosotros debería de ser: Señor, háblame. Si yo me estoy separando 1 minuto o 1 milímetro a la derecha o a la izquierda de tu propósito, corrígeme. No permitas que yo crea que tú te vas a moldear a mí. Permíteme moldearme a ti. Tómame como barro en tus manos y dame la forma que tú quieras, aunque me duela. Estos ni siquiera por mal se mencionan. Esto es conocido como la torre de confusión, la torre de Babel. Sin embargo, lo voy a poner un paralelo para que en retrospectiva podamos, aunque sea, verlo claramente. Hacer la voluntad de Dios sin buscar reconocimiento, entonces hace que el mundo nos mire con agrados. Les voy a poner un ejemplo. Los 2 espías que fueron enviados a la tierra prometida, la Biblia dice tantos detalles que dice el nombre de cada uno y la tribu a la cual pertenecía. Por eso nosotros sabemos que Caleb era de la tribu de Judá, y por eso nosotros sabemos que que Josué es de la tribu de Efraín. Dice la tribu, dice el nombre de cada uno de los 2 espías. Ahora, yo mencioné 2. Mencióneme usted algún otro. Sí, está ahí. Pero ninguno de ustedes se lo sabe. Quizá el pastor Jorge Davis, y se quedó callado. Ninguno de ustedes se lo sabe. Él se quedó callado para dejarme predicar esta parte, que él sabe por dónde yo voy. ¿Saben por qué? Porque Josué y Caleb fueron aquellos que dieron un reporte favorable conforme a la palabra que Dios había dado a su pueblo. Y siempre aquellos que cumplen la misericordia, el favor, el propósito de Dios en su vida son recordados y trascienden. ¿O tú quieres aprenderte el nombre de los 10 que dijeron que esa era una tierra de gigantes, que nos iban a comer, que a los ojos de ellos nosotros parecemos langosta y así nos ven ellos? No. Ellos dijeron que según nosotros, a los ojos de ellos. O sea, él está diciendo, mi percepción la tienen ellos también, pero tú estás hablando hasta por ellos. Óyeme, qué grado, pero que así somos tú y yo. Porque nos reímos y hacemos que sí, pero así somos tú y yo. Como vemos nosotros las cosas y así la ve todo el mundo. No. Hermano, no busques el reconocimiento. Busca el propósito de Dios y cumple ese propósito, aunque duela. Y Dios, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Gálatas 1:10 lo dice de una manera maravillosa. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta gente, número 1, quiso tomar el lugar de Dios. Cuídate, hermano, de no tomar el lugar de Dios en tu vida. Que tú tomas tus decisiones, que tú tomas... No. Yo he aprendido ya a no decir haré esto o haré aquello, porque es que yo no soy un jefe, yo soy un siervo. Y al final yo voy a hacer lo que mi jefe me diga que haga. Y las cosas que yo no quiera hacer, si él me manda a hacerlas, las voy a hacer. Por la obediencia. Entonces no puedo decir, yo estoy seguro que yo no quiero. No hay duda. No, es que si usted me pregunta a mí, yo no quiero hacer eso. Pero si él me manda a hacerlo, lo voy a hacer. Entonces no puedo hablar conforme a lo que yo quiero. Tengo que hablar conforme a su propósito y a su mandato. Número 3. El error que cometieron es buscar crear su propio destino en vez de ajustarse al propósito de Dios. El tercer error que cometieron fue buscar crear su propio destino
en vez de ajustarse al propósito de Dios. Ellos dijeron, vamos a formar una ciudad y a construir una torre que llegue a los cielos, entonces seremos famosos y no seremos dispersados. Pero vengan acá, hermanos, para llenar la tierra, lo podían hacer quedándose en un solo sitio. No tenían que ser dispersados. El Señor ya tenía experiencia en esto en el Nuevo Testamento. Y cuando le dijo a la iglesia la gran comisión y le dijo, ve a Jerusalén, y usted sabe. Pero ellos estaban ahí en Jerusalén, en el aposento alto, y llegó el Espíritu Santo. Y en el primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000. Hay una excusa espiritual para quedarnos aquí porque está dando fruto. Lo que pasa es que ya el Señor sabe que nos gustan las ciudades y las torres que llegan al cielo. Quizá algunos están orándole a Dios por una torre. ¿Y tú sabes qué hizo el Señor? Permitió que fueran perseguidos. Tanto que 10 de ellos fueron mártires. ¿Usted sabe? Mártires suena muy lindo. ¿Usted sabe lo que es? Que dieron su vida por su fe. ¿Y fueron qué? Dispersados. Y esa palabra pareciera tener una connotación negativa si no dijéramos lo siguiente. Y a través de el ser dispersados, el evangelio llegó a todo el mundo conocido. Ellos tenían un mandato de parte de Dios de llenar la tierra y querían concentrarse y tomar lo que no les había sido dado. Busca el propósito de Dios. Cuenta con su bendición. Porque al final sí o sí tendrás que hacerlo como Jonás. ¿Saben cómo terminaron esto? Después que Dios descendió y dijo, no, espérate, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Lo dice el texto que leímos. Terminaron, sí o sí, dispersados por toda la tierra. Y cada uno hablando su propia lengua, su nación, su idioma, tal como yo leí al iniciar que Dios les había dicho en los capítulos anteriores. Entonces, hermano, ¿cómo tú quieres llegar con el aroma agradable del interior de un gran pez? ¿O nos vamos a la primera, para donde Dios nos mande? Y yo no estoy hablando de predicar y de evangelismo, que tenemos que hacerlo. Yo estoy hablando en cada decisión de tu vida, grande o pequeña. Salmo 138:8 lo dice de una manera poética. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bien, hermano, esos fueron los 3 errores que ellos cometieron y quiero que brevemente, ya estoy terminando, analicemos la respuesta de Dios. Lo voy a hacer súper breve, o sea que si los músicos quieren hasta subir, faltan 3 puntos, pero son súper breves. Pueden ir subiendo. Porque quiero hacerlo de una manera breve. Me quería concentrar en las 3 formas en las que ellos quisieron establecer su voluntad por encima de lo de Dios. Y quiero repetirlas. Primero, buscaron tomar el lugar de Dios. Segundo, buscaron reconocimiento, el para qué lo hacen. Y tercero, buscaron crear su propio destino en vez de ajustarse al propósito de Dios. Ahora miren la respuesta de Dios rápidamente. Lo primero que quiero que veamos es que Dios le permitió iniciar la obra. Y yo les pregunto a ustedes si Dios necesitaba esperar que ellos comenzaran la obra. ¿Saben por qué Dios lo hace? Porque Él en su corazón, ¿verdad? Como Él es, su esencia. Él quiere, Él espera
que tú te des cuenta de que estás cometiendo un error y te vuelvas a Él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Tu Padre está esperando, Él no te está juzgando y diciendo, déjame ir anotando, cosieron tanto ladrillo. Ay, mira, crearon esto para no usar tal cosa. Entonces para eso sí lo crean. Para la iglesia sí que no lo hacen. No, pero tú vas a ver. Yo lo agarro en la bajadita. Mira, ahora dije que van a llegar al cielo. Pero Dios mío. ¿Pero a cuál cielo? Porque ni al primero van a llegar. Y yo puedo traer a alguien aquí al tercero. No. Eso sería yo. Ese no es Dios. Él no está ahí mirándote y juzgándote y tomando nota para pegarte. Él está ahí esperando. Yo sé que Él se va a dar cuenta. Es que es obvio. Es obvio que está muy lejos de lo que yo le pedí. Yo le dije, llenen la tierra y están concentrándose. Están construyendo. Además, esos motivos para ser famoso, no. Eso no es lo que ellos han aprendido de mí. Yo sé que ellos se van a volver a mí, se van a arrepentir. Número uno, Dios le permitió comenzar la obra dándoles la oportunidad de arrepentirse y volver a Él. Si tú estás oyendo esto hoy, si lo estás viendo a través de las redes, Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte y de volverte a Él. Número dos, que quiero que veamos en la interacción de Dios, es que Dios ahí como si fuera superficialmente, pero da una tremenda enseñanza. Una enseñanza divina, porque fue el mismo Dios. Dios nos habló del poder que hay en el acuerdo. Hermanos, ahí quedó establecido y sellado por la palabra de Dios el gran poder que habita en el acuerdo. Porque dijo, no, esta gente son un solo pueblo. O sea que si tú y yo somos un solo pueblo y hablan un solo lenguaje, es decir, si todos nosotros de acuerdo estamos hablando una misma cosa, dice Dios, no lo estoy diciendo yo, nada los hará desistir de aquello que se han propuesto. Hermanos, pero ustedes saben las cosas que nos hemos propuesto este año. Yo le voy a dar una fácil. Yo quisiera duplicar la iglesia, la membresía. Aquí está la clave. Dios dijo que no hay una cosa que tenga más poder que el acuerdo. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo en duplicar la membresía de la iglesia, y si tú y yo hablamos el mismo lenguaje, todo lo que nosotros hablemos sea de que yo tengo que ganarme uno, porque yo soy uno. Y para duplicarnos, cada uno tiene que ganar uno. Y si hablamos el mismo lenguaje, Dios dijo, no yo, que nada nos detendría de aquello que nos propusiéramos. Pues vamos a ver, vamos a proponernos el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿le parece? Propón cumplir el propósito de Dios y vamos a ponernos de acuerdo. Y número 3, una cosa que vemos en la intervención de Dios es que Dios sigue siendo Dios. Muchas cosas cambian. Vino un diluvio, se acabó el diluvio, vino un pacto, hicieron lo que ellos quisieron. Muchas cosas cambian, pero Dios sigue siendo Dios, porque nosotros sin Él no podemos hacer nada, pero Él sin nosotros sigue siendo Dios. Juan 15, del 4 al 6, palabras de Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo quiero que se pongan de pie. Y quiero terminar haciendo algo un poco atrevido. Allí puestos de pies, yo sé que fue un mensaje súper sencillo. Y qué bueno, porque eso buscaba. Lo atrevido que quiero hacer es pedirte que ahora te olvides de quién está a tu lado y ahí donde estás reflexiones y te preguntes varias cosas. Lo primero que quiero que te preguntes es, ¿cuál es tu torre de Babel? ¿Qué es eso que estás tratando de hacer sin Dios? ¿En qué estás tratando de tomar el lugar de Dios? ¿Qué es eso que estás haciendo por las razones equivocadas? ¿Qué es eso que estás tratando de construir con tus fuerzas sin importarte si es propósito de Dios o no? ¿Será un negocio? ¿Será tu familia? ¿Será una carrera universitaria? ¿Será el novio, la novia que eliges? ¿Será dar el paso del matrimonio? ¿Cuál es tu torre de Babel? O quizás la pregunta debiera ser la siguiente: ¿en qué áreas has tomado el lugar de Dios para ser tú quien tome las decisiones? ¿En qué área estás buscando que se reconozca tu esfuerzo, tu razón, tu lugar? En fin, que se reconozca, que haya un reconocimiento para ti. ¿O en qué áreas estás tratando de alcanzar un destino por tus propias fuerzas? Te invito a que te hagas esas preguntas, porque quiero hacer la siguiente exhortación. En esta hora, arrepiéntete. Estás a tiempo. Si Dios me puso aquí a predicar esto es porque en esta hora Él quería que yo te dijera a ti por tu nombre: arrepiéntete. Aún estás a tiempo, y tú y yo, nosotros todos, pongámonos de acuerdo en buscar el propósito de Dios para nuestras vidas juntos, y confiemos en ese Dios que sigue siendo Dios. Él va a obrar a nuestro favor. Porque si no, Él va a desbaratar nuestros planes. Y en buen dominicano nos quedaremos sin pito y sin flauta.